Bienvenidos a este análisis. Entremos de lleno en el tema de hoy, porque es realmente fascinante. A ver, a simple vista, el primer capítulo del libro de Números parece, simplemente un censo antiguo, literalmente una lista interminable de nombres. Pero lo increíble aquí es que esta lista, que parece ser algo puramente administrativo y tal vez hasta un poco aburrido, esconde un secreto profundo. Fíjense que es en realidad un mensaje de aliento absoluto para el creyente que se encuentra atravesando temporadas difíciles. Y esto, por supuesto, nos lleva a una gran paradoja. ¿Por qué detenernos a leer una lista administrativa? Porque, seamos honestos, muchos solemos saltarnos esas partes. Pero resulta que los textos que parecen más técnicos o monótonos en la superficie, como una genealogía o este censo de Números capítulo 1, son precisamente los que guardan el mayor consuelo espiritual. No son simples datos históricos de relleno, sino un código profundo, que está ahí, esperando ser descubierto por quienes estudian con atención. Bueno, para entender cómo funciona este código, necesitamos comprender el concepto de sod. Básicamente, en la tradición de la Torá, los nombres nunca son casuales. De verdad, no están ahí al azar ni porque sonaban bonito. Cada nombre contiene una identidad, una función específica, y revela un sod, es decir, una capa espiritual de significado justo debajo de la superficie literal del texto. A través de estos nombres, se nos revela un mensaje profético sobre el proceso espiritual que vive el pueblo, y, por extensión, cada discípulo. Entonces, pasemos a el código de los nombres, decodificando a los 12 representantes. El objetivo ahora es tomar los significados de estos 12 nombres y reunirlos, literalmente como si fueran las piezas maestras de un rompecabezas gigante. A ver, las bases espirituales se establecen justo en estos primeros 4 nombres. Primero tenemos a Elitzur, que significa mi Dios es roca. Esto representa el fundamento indispensable, porque sin un fundamento sólido, el desierto simplemente destruye a la persona. Luego encontramos a Shelumiel, mi paz es Dios. Y ojo, esto no es una simple paz emocional pasajera, sino ese shalom profundo que viene de confiar en el Creador aún en medio del caos total. El tercero es Nachshon, el que avanza o el que irrumpe. La tradición nos enseña que él fue el primero en dar el paso hacia el Mar Rojo, demostrando que hay momentos donde debemos tener la fe de avanzar mucho antes de poder ver el milagro. Y finalmente está Nataniel. Dios ha dado un recordatorio espectacular de que al caminar en obediencia descubrimos que toda provisión y todo propósito provienen del Eterno. Siguiendo con la lista, el mensaje continúa construyendo una identidad fuertísima frente a la adversidad. Eliab significa mi Dios es Padre. En el desierto no solo vemos poder, sino paternidad. Es absolutamente vital dejar atrás esa mentalidad de esclavo para aprender a vivir como un hijo. Luego está Elishama, Dios escucha. A menudo, durante las pruebas más duras, el silencio parece total, pero este nombre es la garantía de que el clamor del creyente siempre es escuchado. Gamliel nos habla de la recompensa de Dios, indicando que, aunque el proceso sea increíblemente pesado, la fidelidad nunca se queda sin dar fruto. Y Abidán nos revela que mi Padre es juez. Estamos hablando de una corrección amorosa. El desierto expone el orgullo y las motivaciones ocultas, porque el juicio divino no busca destruirnos, sino restaurarnos. Y para completar esta recolección de llaves, llegamos a los últimos 4. A Jieser. Mi hermano es ayuda. Subraya algo importantísimo. Nadie atraviesa el desierto en completa soledad. El diseño original es vivir en comunidad. Pagiel, Dios interviene. Marca ese punto límite exacto donde se agotan las fuerzas humanas y aprendemos a depender totalmente del Eterno. Eliasaf, que se traduce como Dios añade o Dios recoge, es una promesa hermosísima de que lo que parecía perdido se restaura. Es literalmente la recolección de los fragmentos rotos del alma. Y para cerrar la lista, Ahira, mi hermano es amigo, nos indica que la meta final de todo este proceso no es simplemente sobrevivir a la aridez del desierto, sino aprender a tener una comunión verdadera. Y así llegamos al mensaje profético oculto, revelación en el desierto. Porque cuando tomamos estas 12 piezas, estos 12 significados individuales, y los unimos en su orden exacto, emerge un mensaje espiritual que es absolutamente impresionante. Al leer este mensaje ya decodificado, de verdad se siente un consuelo profundo. Fíjense en la primera parte. Mi Dios es la roca que me sostiene en el desierto.
Él trae paz a mi alma, me llama a avanzar en fe, escucha mi clamor. Cada una de estas palabras actúa como un bálsamo vital para el discípulo que atraviesa la aridez. Es un recordatorio tangible de que la presencia divina es constante, que da firmeza cuando todo a nuestro alrededor tiembla y que presta atención a cada una de esas oraciones silenciosas. Y el mensaje continúa. Corrige mi corazón, restaura lo que estaba perdido y me guía con propósito hasta llevarme a la plenitud de su presencia. La promesa de que los fragmentos rotos serán restaurados tiene un peso espiritual enorme. Aquí es donde comprendemos que la disciplina o el dolor mismo del proceso no son evidencia de abandono de ninguna manera, sino una guía meticulosa hacia un propósito mucho mayor, hacia un estado de plenitud genuina. Finalmente, cerramos el mensaje con esta línea monumental, porque aún en medio del caos, Él nunca deja de formar en mí a la persona que fui llamado a ser. ¡Qué declaración de confianza tan absoluta! Es la certeza total de que el diseño divino está activo, esculpiendo nuestro carácter y nuestra identidad, precisamente en los momentos en que el entorno parece más caótico e inestable. Fíjense en el propósito del desierto, preparación antes de la batalla. Porque la gran pregunta es, ¿por qué el texto revela estos nombres exactamente aquí, justo antes de las guerras narradas en el libro de Números? Bueno, la razón es fundamental. Antes de enfrentar a cualquier enemigo externo, el pueblo necesitaba recordar desesperadamente quién era Dios en medio de su desierto. Al analizar esto a fondo, vemos cómo cambia drásticamente el paradigma. Los imperios humanos, que representan esa mentalidad de esclavitud, construyen y operan utilizando masas anónimas, básicamente estadísticas sin rostro. Pero la realidad del reino es completamente distinta. Está compuesta por individuos llamados por su nombre. El Creador conoce a cada persona de manera individual, otorgándole un valor único y un destino claro. Entonces, el punto crucial de todo este estudio se resume en lo que realmente se logra durante estas temporadas difíciles. Dios conoce nombres específicos, revela la identidad oculta de cada creyente, impone orden sobre el caos reinante y, su obra maestra absoluta, transforma individuos que tenían mentalidad de esclavos en un pueblo sacerdotal. El desierto, por lo tanto, nunca ha sido un lugar de castigo o de abandono, es más bien un proceso de revelación progresiva del carácter inquebrantable del Eterno. Y todo este maravilloso código nos deja con una reflexión ineludible. Si el desierto no es sinónimo de abandono, sino más bien una etapa de diseño meticuloso, ¿qué es exactamente lo que el Eterno está formando hoy en aquellos que atraviesan la adversidad? Es una invitación a mirar mucho más allá de la superficie de los procesos difíciles, reconociendo que detrás de cada desafío existe una obra maestra espiritual en plena formación.